Hola, saludos y bendiciones, muchas bendiciones. Esperamos que hayan abrazado la vida el día de hoy y que caminen fuertes en el Señor, en este día que Él ha hecho para nosotros. Amén. Le damos la bienvenida al amor de Dios. La semana pasada concluimos una visión general de la Biblia. Hoy nos adentraremos en un viaje que nos revelará la historia de Jesucristo desde el comienzo. Oramos para que el Señor libere nuestro corazón y envíe de su unción para que podamos ver la realidad de la palabra y de su amor. Amén. Entremos de lleno entonces a nuestro tema. En el principio, Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Tomó 6 días para que Dios cumpliera con la delineación de la creación. En el día primero, en el día 1, la luz y las tinieblas recibieron el nombre de día y noche, conformando así el día de 24 horas. En el día 2, Dios hizo el firmamento al dividir las aguas de arriba de las de abajo. En el día 3, Dios separó las aguas de abajo y llamó a la tierra seca tierra y a las aguas las llamó mares. También hizo brotar la hierba verde, hierba que da semilla, y los árboles según su género. En el día 4, Dios separó la luz de las tinieblas, estableciendo la esencia del tiempo, las señales para las estaciones, para los días y los años. Hizo 2 grandes lumbreras, el sol y la luna. También hizo las estrellas para que todas ellas gobernaran de día y de noche. En el día 5, Dios creó las grandes ballenas y toda criatura viviente que se mueve en las aguas y toda ave, y les ordenó que se fructificasen y se multiplicasen cada una según su género. En el día 6, Dios ordenó a la tierra que produjera seres vivientes. Estos son el ganado, los reptiles, las bestias, cada uno según su género. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Detengámonos un momento aquí. Este versículo lo discutimos la semana pasada, pero hoy lo vamos a ver desde un ángulo diferente. ¿Qué significa nosotros y nuestro? En este versículo Dios revela la Trinidad por primera vez. Esto se debe a que algo importante estaba a punto de ocurrir. Era el momento de la creación del hombre. El nosotros y nuestro se refiere a las 3 personas de la Divina Trinidad. Esto es decir, Dios Padre, la cabeza, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo, el Consolador. Aleluya. Los 3 en uno, juntos, como uno, acordaron hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios también dio al hombre dominio sobre todo lo que hay sobre la faz de la tierra. En este día 6 también aprendemos que Dios los creó varón y hembra. Escuche bien, varón y hembra. Y los bendijo y les ordenó fructificarse y multiplicarse y que llenaran la tierra y la dominaran. Entonces Dios mira hacia atrás todo lo que ha hecho con tanto cuidado en esos 6 días y se regocija. Mirad esa belleza de la naturaleza. En el día 7, Dios vio su obra terminada y descansó, reposó de su trabajo y bendijo y santificó ese 7º día. En esencia, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, hasta este punto no se nos ha revelado cómo llegó a ser el hombre. Lo encontramos justo después del relato del día 7. Formó pues el Señor al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces Dios había plantado cuando hizo la creación, un hermoso jardín
repleto de bienes para alimentación. Había un árbol de la vida, un árbol del conocimiento del bien y del mal. También había un río que salía del Edén para regar el jardín. Dios llamó a este jardín el huerto del Edén, que significa paraíso, lugar de placer, y colocó a Adán en él para que lo labrara y lo cuidara. Dios también le dio a Adán instrucciones específicas en cuanto a lo que debía o no debía hacer en el huerto. Sí, había reglas en el huerto. Así que Dios le dijo a Adán: puedes comer libremente de todo árbol excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora bien, una vez acomodado en el huerto, Dios le encomenda a Adán una tarea bien importante. Dios le pide a Adán que pusiera nombre a todo el ganado, todas las aves, todas las bestias. Y cualquiera que fuese el nombre que les pusiera, ese sería el nombre que conservarían. Y así lo hizo. Ahora, ¿cómo es que llegó la mujer? Y la bondad amorosa de Dios pensó en Adán estando solo en el huerto. Así que Dios puso a Adán en un sueño profundo y mientras dormía, quitó de él una costilla. De esa costilla hizo una mujer. Se la trajo a Adán. Adán aceptó a la mujer como su esposa mientras pronunciaba estas palabras: escuche, esposo, escuche, esposa, atienda. Esta es ahora, refiriéndose a la mujer, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada hembra, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Escucho esposo, escucho esposa, una sola carne. Hermosos votos matrimoniales son estos, y es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, sí, era hermosa y perpetua la vida que debían vivir en el huerto. Pero sucedió algo terrible. Dos cosas que precisamente tienen a este mundo hoy en colapso espiritual: el engaño y la desobediencia. Eso sucedió en aquel entonces. ¿Les suena familiar? Pues sucede que la mujer escuchó a la serpiente. La serpiente le dijo a la mujer que lo que Dios había dicho sobre tal árbol no era cierto, que ella no se iba a morir si comía de ese árbol. Por el contrario, ella sería igual que Dios. Ella tendría conocimiento del bien y del mal. Así que la mujer comió de ese árbol prohibido y también le dio a su marido, y él también comió. Ahora sus ojos se abrieron a la conciencia, ¿sabe? Notaron que estaban desnudos, se dieron cuenta de su pecado, habían desobedecido una orden directa de Dios. Trataron de cubrir sus cuerpos desnudos con hojas de higuera. Trataron de ocultar lo que habían hecho y justificado culpando a la otra parte. La mujer culpó a la serpiente. Adán culpó al mismo Dios y luego a la mujer. Consecuencias, pues, ¿llegaron a ser como Dios, conocedores del bien y del mal? No vemos eso. Pero lo que sí vemos como consecuencia es una maldición de Dios. Dios maldijo, los maldijo a todos, a los tres. Maldijo a la serpiente, maldijo a Adán y maldijo a Eva. A la serpiente le dijo: por engañar a la mujer, enemistad pondré entre ti y ella, entre tu simiente y su simiente. Mira lo que les dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjese, este versículo revela un juego de palabras importantes, pero por factor tiempo nos centraremos en esto. Encontramos aquí un peso muy distintivo en la palabra herir. La mujer, representando el pueblo de Dios, representando la iglesia, representando a Jesucristo, será herida en el calcañar, en el talón. En otras palabras, su herida dolerá. Dolerá mucho tener el talón herido, la vida herida por una temporada. Pero un día, un día,
Un día ya no dolerá más. Un día acabará el llanto, el dolor, el sufrimiento, porque esto es por temporada, una temporada solamente. Sin embargo, y este es mi gran pesar y por eso estoy aquí, Satanás y su simiente será así. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová, y te bendice. Te alabo, mi Jesús. Representando los seguidores que se representan el mundo, los incrédulos, serán heridos en la cabeza. ¿Y qué quiere decir esto? Pues fíjese, lo que está diciendo es que las mentes, sus mentes, la de Satanás y su simiente, estarán corrompidas con su propio orgullo. Perderán por sí toda dignidad humana y finalmente perecerán. Esa es la realidad, lo que dice la palabra. Pongámoslo de esta manera y tal vez podemos sentir, para yo misma sentir ese aliento que me hace falta sentir ahora mismo. Este versículo en Génesis 3, 14 y 15 habla de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario y habla de la derrota de Satanás. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén a estos? Aleluya. Consecuencias, pues sí. Asimismo, Dios también maldijo a la mujer por creer en la serpiente. Y a esta le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. A tu marido será tu deseo, y él se adueñará de ti. Dios también maldijo a Adán. A él le dijo: maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás plantas del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Luego de todo este terrible encuentro con Dios, a la mujer finalmente se le da un nombre. ¡Yay! Adán llamó a su mujer Eva, porque era la madre de todos los vivientes. A continuación, veamos ahora la misericordia de Dios. Dios hizo túnicas de pieles, obviamente de animales, para Adán y Eva, y los vistió. Y ahora leamos las notas de mi Biblia, mi maravillosa y espectacular Biblia, mi única Biblia especial. Todo el mundo necesita tener una Biblia como la mía. Más adelante les mostraré y les daré información. Dice como nota en este versículo donde Dios los viste. Dice: en la confección de las túnicas de pieles, Dios en efecto les estaba diciendo a Adán y a Eva que sus hojas de higuera eran insuficientes, como también Él les estaba enseñando que sin el derramamiento de sangre que corresponde a los animales que dieron su vida, que eran tipos de Cristo, no hay remisión de pecado. En este primer sacrificio se estableció la base de la totalidad del plan de Dios en cuanto a la redención. Y también se debe tomar en nota que el Señor Dios fue quien proporcionó estos abrigos y no el hombre, lo cual nos dice que la salvación es enteramente de Dios y no del hombre en lo absoluto. La vida de Cristo entregada en la cruz y ofrecida como nuestro suplente es lo único que cubre el pecado. Hay que rechazar todo lo demás. La cruz, la sangre de Cristo, es la única que cubre. Aleluya. Poderosa palabra del Señor. Bueno, pues el hecho de que fueran expulsados del huerto significa relación rota con Dios. Sin embargo, el hecho de que no murieron inmediatamente significa que Dios habría dejado una puerta abierta para restitución. Si ellos o cualquiera de sus descendientes, o sea, todos los seres humanos, llegasen al arrepentimiento antes de que la muerte
toque a las puertas de la muerte física, Dios habría provisto una manera para restablecer esa relación rota. A través de la sangre de Jesucristo lo tenemos hoy. En aquel entonces fue por tanto los sacrificios de sangre de corderos desde el principio. Ahora, ¿cómo fue la vida en el paraíso? Digo, fuera del paraíso. Adán y Eva trajeron muchos hijos al mundo. Luego de Set vivieron 800 años más. El primogénito de Eva fue Caín, quien no siguió las cosas de Dios. En realidad, Caín contendió con Dios porque se negó a hacer ofrendas de sangre y Dios no aceptaba nada menos. El segundo hijo de Eva fue Abel, quien sí amó a Dios y le hizo sacrificios de sangre. Los hizo para él, pero fue asesinado por su hermano Caín por enojo con Dios. Dios entonces reclamó a Caín la sangre de Abel y finalmente lo maldijo de la tierra. Sin embargo, lo dejó vivir. Entonces, cuando Adán tenía 130 años, engendró a Set, de cuyo linaje vendría Cristo. Aleluya. Entre las generaciones de Set encontramos a Enos, Cainán, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec y Noah. Nota aparte, hay dos interesantes hechos que debemos mencionar. Sobre Enoc podemos decir que él es uno de los dos hombres en la historia que no murieron. El otro es Elías. Estos dos fueron trasladados y no hubieron la muerte. Hablaremos sobre esto más adelante. Sobre Matusalén es importante señalar que fue la persona que más tiempo ha vivido en la tierra, pues vivió 969 años. Hablemos de Noé entonces. Pues Noé tenía corazón para las cosas de Dios. A Noé, se le dio la tarea de construir el arca. Ahora, ¿por qué el arca? Bueno, tenemos la esperanza de que permanezcan en sintonía para continuar este viaje. Como podemos ver, los relatos de la Biblia no pueden contarse en 1, 2, 3. Al finalizar por hoy, oramos que hayan quedado con un sabor de quiero más, que hayan quedado con una percepción de quién es Dios, de la fuerza de su carácter, de la magnitud de su amor. Cerramos con esta pregunta para que la lleves a tu corazón. ¿Crees o creerías que la historia de Jesucristo es una historia salvaje? ¿Una historia disparatada? ¿Una fábula, perhaps? ¿Una leyenda, una ficción? ¿Una historia o quizá la verdad? Oremos. Padre, venimos ante ti, a nombre de tu Hijo amado Jesús, dándote gloria y honra, dándote gracias por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia, por tu palabra, por tu fidelidad, Señor. Oh, como te doy gracias, Padre amado, que hayas dejado la puerta abierta, Señor, desde el comienzo, Padre. Oh, para una oportunidad de restauración, Señor, de sustitución, Padre amado, de restitución, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Yo te amo, eres un Dios excepcional. A honra y gloria de tu nombre, Padre amado. Amén y amén. Damos gracias a ustedes por mantenerse, por estar, por escuchar. Es maravilloso sentirse amado por alguien hoy. Créame que es maravilloso. Pero ese amor, cualquiera que sea, jamás podrá compararse con el amor de Dios. Nunca lo olvide. Por favor, recuerde que si necesita oración y tiene una pregunta, a un clic de distancia. Agradecemos sinceramente su apoyo. No olviden, por favor, orar los unos por los otros. Hasta la próxima en el Señor. No se lo pierdan, amándoles de todo corazón. Migdalia. Un abrazo. Sean bendecidos. Hasta luego.